Bueno, yo quiero empezar contándoles que nosotros como pastores, nosotros atendemos a muchas personas en nuestro día a día en consejería. Y esto es un oficio de escuchar a muchas personas, abrirse, contarnos sus problemas, sus luchas, sus inquietudes, sus dudas. Y a mí en lo personal, siempre que escucho las problemáticas, las situaciones complejas de las personas, siempre me gusta indagar algo particular. En medio de tantas situaciones, siempre me gusta indagar cómo está la relación con Dios de cada persona. Y yo he comprobado una constante. Por acá hay otros pastores, consiervos, que en su experiencia también coincidirán en esto. Y lo que he descubierto es que la mayor lucha que tienen las personas que acuden a consejería, tal vez no es la lucha por la que vienen y sacaron cita. ¿Me entienden? La mayor lucha tal vez no sea el hogar o la economía o esa confusión que tienen de ideas. La mayor lucha no es la depresión, sino que hay una lucha subyacente. Y esa lucha subyacente explica todas las demás luchas. Y la lucha subyacente es la de establecer y mantener una relación íntima con el Señor. Después de escuchar por harto tiempo cualquier tipo de situación, uno lanza la pregunta: oye, y en todo esto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y adivinen cuáles son las respuestas. Y uno pregunta: oye, ¿y estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia y meditando en ella? ¿Amas tener comunión e intimidad con el Señor? Y ahí uno empieza a darse cuenta de cosas. Y yo hoy quiero abordar esta lucha. Es lo que hoy he querido llamar la lucha del corazón. Y quiero hacerlo en el marco de esta serie de predicaciones que abrió hace un tiempo el pastor David Cárdenas con este título de Dios es Dios. Esa fue la primera prédica de la serie La habitación de Dios. Estamos en una serie que está hablando de la habitación de Dios. Y David empezó con Dios es Dios. Y toda esta serie de predicaciones nos va a hablar de cómo conocer a Dios, cómo entablar una relación profunda con Él. Y para hablar del tema de hoy, el Señor me recordaba el viernes pasado, en nuestro estudio bíblico de los viernes que se llama Verso a Verso, me recordaba por medio de una hermana de la congregación una historia que a mí me parece de las historias más fascinantes, una historia que es de mis favoritas de la Biblia. Tenemos una sección al final de este estudio bíblico que hacemos preguntas y respuestas y preguntas libres. Y ella preguntó: oye, yo no entiendo este pasaje. Entonces, a raíz de eso, quise hoy traer de nuevo esta historia. Es un pasaje que se encuentra en Génesis 32. Génesis 32. Entonces, acompáñeme por favor, saque su Biblia, busque la cita, Génesis capítulo 32. Y lo vamos a desarrollar hoy y vamos a mirarlo completo en tres partes. Vamos a ir yendo parte a parte, mirando Dios que quiere hablarnos a través de este pasaje. Entonces les propongo, los que ya tienen, ¿quién ya tiene la cita ahí lista? Amén. ¿Y los demás? Los demás no. Sí, pues no. Les propongo, todos leámoslos, todos sigamos la lectura. Yo lo leo en voz alta, usted siga la lectura, pero sígala con mucha atención, con el oído bien abierto. ¿Listo? Empecemos por los versos 1 al 8. Eso es lo primero que vamos a ver. Dice, versos 1 a 8, Génesis 32. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob
envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú en la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo ¿qué? ¿Sí están leyendo? Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas y las vacas, los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Jacob está aquí en un viaje de retorno. Pasó muchos años llenos de luchas, llenos de engaños, de amarguras, de conflictos, lejos de la tierra que se le había prometido a sus padres. Y él estaba en la tierra de su suegro, de Labán, de un familiar. Y estaba huyendo de su propio hermano Esaú, que quería matarlo. Adivinen por qué. Ustedes saben la historia. Porque le había robado la bendición de primogenitura. Y detrás suyo dejaba unas injusticias, dejaba una triste persecución de su suegro. Y enfrente suyo, ¿qué tenía? El reencuentro con las consecuencias de su pasado. Pero entonces está marchando en ese camino porque Dios le dijo específicamente: oye, suficiente, tienes que volver, tienes que regresar, tienes que ir al lugar donde yo te había dicho que tenías que estar, a la tierra prometida. Como Dios muchas veces nos tiene que decir a nosotros: oiga, vuelva para donde yo lo quiero. Y entonces en medio del camino dice la palabra que le salieron al encuentro ¿qué? Ángeles de Dios. Y por alguna razón Dios le permitió ver a estos ángeles junto a él. Normalmente uno no ve los ángeles ahí todo el tiempo. Dios le permite ver los ángeles. Y Jacob se da cuenta que en el lugar donde él estaba acampando, allí tenía compañía. Él no estaba solo. Y ahí seguramente se dio cuenta de este primer principio que yo quiero compartir hoy, y es el que les voy a mencionar. Ojalá ustedes anoten y quede claro este primer principio. El deseo de Dios en toda la palabra, en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es habitar con nosotros. Amén. ¿Lo repetimos? El deseo de Dios en toda la palabra es habitar con nosotros. Es estar con y en nosotros. Dios quiere habitar en medio de nosotros. ¿Qué quería Dios cuando creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén? Quería habitar con ellos. Quería pasear con ellos en el calor de la tarde. Quería que la humanidad se deleitara en su amor y en su voz, teniendo su compañía. Y para eso nos creó, porque necesitaba expresar su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Y el amor se expresa en relación, en intimidad. Cuando tú exploras la palabra de Dios desde esta historia, desde esta narrativa de la creación, aparece de manera explícita de ahí para adelante el deseo de Dios ratificado. Éxodo 29:45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel, está hablando Dios, y seré su Dios. Más adelante en Levítico 26, versos 11 al 12, Dios también dice: y pondré mi morada
en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, lo que Jacob estaba viendo es la promesa que también el salmista expresa de esta manera. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué lindo. Él viene a habitar con nosotros y expresa ese amor además con un amor protector. Y Jacob en este momento le urgía protección, ¿sí o no? Y ve la Biblia hasta el final, incluso en el final, en Apocalipsis se ratifica el tema. Apocalipsis 21:3, cuando nos habla de la consumación de todos los tiempos, se dice esto: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, está hablando de la Nueva Jerusalén, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Porque es que la culminación del plan de Dios, el plan de Dios eterno siempre ha sido lograr morar con nosotros como su pueblo. Le sumamos uno más. Este año hemos tenido una rema bellísima, Isaías 57. Y esta rema tiene una sección muy interesante. El verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice así, yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es maravilloso, porque aquí en este particular se nos está mostrando un contraste tremendo. El Dios sublime, el Dios santo, el Dios excelso, el que está en lo más alto de lo alto, Él quiere habitar ¿con quién? Con el que está en lo más bajo de lo más bajo. ¿Con quién? Con el quebrantado, con el humillado, con el rendido, con el postrado. El amor de Dios por nosotros es tan grande que Él está dispuesto a bajar donde Él está ya bien arriba y bajar a donde está el quebrantado, el humilde, y acampar con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y entonces vemos que Dios quiere habitar con nosotros. Es un plan firme, es un plan eterno, está clarísimo en toda la escritura, pero hay algo curioso en el relato, y es la reacción de Jacob después de que entiende que Dios está acampando con sus huestes junto a él. Y la reacción es muy extraña, se me hace muy extraño porque realmente no hay reacción. No pasa absolutamente nada. Él simplemente dice, Mahanaim, aquí hay 2 campamentos, ya está. Y tal vez es la reacción más común de la humanidad frente a este deseo de Dios. Dios quiere habitar, pero nosotros simplemente decimos, ok, y no nos importa en lo más mínimo. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob vio los ángeles, vio los 2 campamentos y enseguida siguió con su viaje, siguió con su cuento, como si Dios no estuviera con él. Simplemente dice, vea pues, aquí está Dios queriendo habitar conmigo, pero bueno, sigamos con lo nuestro. ¿Qué hacemos entonces con lo de Esaú? Y entonces hace sus planes. ¿Sí vio que hizo sus planes? Hizo un plan de su propia mentalidad. Y dijo, bueno, entonces hagamos esto, mandemos mensajeros. Curioso esto, se encuentra con los mensajeros de Dios, con los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios. Los tiene a su disposición, pero Él envía a los suyos. Y los envía a ver qué hay con Esaú. Y claramente lo que sucede es que Esaú se carga 400 hombres consigo. Y enseguida a Jacob lo gobierna un miedo espantoso.
Y entonces uno pregunta, ¿y entonces de qué le sirvió ver tantos ángeles? Pues de nada. Vio un ejército de ángeles con él, pero le dio miedo 400 hombres. ¿Cómo entendemos esto? El tema es que aunque Dios quiere habitar con nosotros, muchas veces nosotros lo ignoramos. Entonces la pregunta clave aquí es, tú ya sabes, Dios quiere habitar contigo. La pregunta clave, ¿cuál es? ¿Queremos nosotros habitar con Él? Porque aunque Dios quiere habitar con nosotros, Él es un caballero y Él no te va a obligar a nada. Apocalipsis 3:20 no lo sabemos de memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él quiere entrar a habitar contigo. Pero a ti, ¿qué te corresponde? Abrirle la puerta. Y aquí empezamos a entender el propósito de esta historia intrigante de Génesis 32. Porque a partir de esta pregunta, el ¿queremos habitar con Dios? Se pueden generar dos tipos de reacción, o más bien dos tipos de relación. Una, la que no recomendamos, y otra, la que tenemos que seguir. Y Jacob nos va a enseñar un poco de ambas. Entonces sigamos la lectura si les parece, ¿vale? Retomamos desde el verso 9. Dice, verso 9 en adelante, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda esta misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Y pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, vaya haciendo la cuenta. 20 machos cabríos, póngale precio. 200 ovejas. 20 carneros, ¿cuánto va? Harta plata, ¿no? 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas. 10 no, ¿cómo están las vacas hoy en día? Depende la raza, depende si es lechera, si es de carne. 10 novillos, 20 asnas, 10 asnos. Y los entregó a sus siervos, cada manada aparte. Y les dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero diciéndole, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? No los siervos, los animales. Entonces responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Y he aquí, él también viene detrás de nosotros. Ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo, de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis. Y diréis, he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de él. Que va delante de mí. Y después veré su rostro y quizá me acepte. El presente pasó delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Y aquella misma noche se levantó y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Entonces aprendamos primer tipo de reacción o primer tipo de relación, la no recomendable, la visita ocasional. La visita ocasional. Dios tuvo que poner en angustia a Jacob para que dejara de ignorarlo. Y Jacob empieza a despertar de su letargo y de su indiferencia
y él hace una oración. Ahí ya angustiado, ahí hace una oración. Pero aquí hace lo que muchos hacemos a veces con la oración, y es que la usamos como el último recurso. Aquí Jacob claramente está pensando, pues cuando todo lo demás falla, oremos. Pero aquí no es la manera que Dios quiere que funcione. Dios no quiere ser el plan B de tu vida. Démosle algo de crédito a Jacob, sí. Él por lo menos oró, ¿cierto? Por lo menos oró. Pero en esa oración vemos un tipo de relación con Dios sin compromiso. Porque empecemos por resaltar una cosa. Cuando Jacob ora, él empieza orando reconociendo a Dios como el Dios de su abuelo y el Dios de su padre, pero todavía no dice el Dios de Jacob. Todavía no era completamente el Dios de Jacob, era de Abraham, de Isaac, pero no dice el Dios de Jacob. Jacob acude a Dios también aquí de una manera como muchos, como el Dios bombero, el de apagar incendios, digamos el Dios on demand, ¿no? Pero Dios, lo que Él quiere no es que le visitemos cada vez que necesitemos la ayudita. Dios no quiere ser un Dios que se ofrezca por demanda cada vez que sus hijos quieran llamarlo. Dios quiere estar con nosotros en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas, en las promesas y en las angustias. Y lo que vemos aquí es una relación y una oración de Jacob superficial. Jacob hace bien en declarar las promesas de Dios. Está bien, ora, recuerda, Dios, tú dijiste. Y se basa en las promesas de Dios para orar. Pero la oración, si ustedes ven, no surte ningún efecto en su corazón. Es una oración fría, es una oración lejana, es una oración sin fe. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que sucede después de orar. ¿Qué sucede después de orar? Yo le pregunto, después de orar Jacob, ¿se ve que reposó en Dios? Después de que Jacob oró, se ve que su alma fue aquietada. Ya estaba tranquilo, ya no estrés. Se ve que confió plenamente que Dios cumpliría esas promesas que le recordó en la oración. ¿Realmente Jacob estaba creyendo lo que estaba orando? Yo digo no, porque acto seguido lo que hizo fue seguir siendo Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Fue seguir siendo aquello que significaba su nombre: el engañador, el tramador, el sagaz, el astuto, el que confiaba más en sus planes, el que confiaba más en sus estrategias, el que confiaba en las estratagemas humanas más que en Dios. Y por eso empezó a afinar más su estrategia y a elaborarla más. Lamentablemente lo que nos muestra esta reacción es que Jacob era un cristiano nominal, de título nada más, de herencia nada más, pero no de convicción profunda ni de rendición total a Dios. Y ahí Dios tiene que recordarnos cuál es su propósito de habitar con nosotros. ¿Se acuerda lo que decía Éxodo y Levítico? Yo quiero habitar en Israel para ser su Dios. Yo no voy a habitar por cualquier motivo, voy a habitar porque quiero ser su Dios. No quiero ser un inquilino más. No quiero compartir habitación con otros tantos más. Quiero ser el dueño absoluto del corazón de mis hijos. Entonces, vamos a la última parte del pasaje, versos 23 en adelante. Dice la palabra que Jacob tomó a su familia
y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿y tú para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Esta enigmática escena ha causado en muchos asombro, confusión, a veces incomprensión. Es tremenda, es una historia bellísima. Dios permitió, como vimos, que Jacob siguiera con su vida autónoma, con su vida independiente, y eso le estaba costando todo a Jacob. En su caminar carnal, Jacob llegó a pensar que iba a perderlo todo. Y ahí está solito, se queda solito. Jacob pensaba que estaba solo porque así lo determinó su plan, su santa voluntad. Pero Dios fue el que permitió esto porque tenía un plan. Y Dios te va a permitir enfrentar soledad porque necesita salir a tu encuentro en la soledad. Te requiere a ti y solo a ti solito, despejado de todo, despejado de tu equipaje, despejado de tu bagaje. ¿Para qué? Para luchar por tu corazón. Noten que Jacob está en la paranoia absoluta. Él viene de huir de su suegro, no de la suegra, del suegro, para ahora enfrentarse ¿a quién? A su hermano. Está solo, está de noche, está en las cruces. No, mentiras, no está en las cruces. Iba camino a la tierra prometida. Está solo, está de noche y de la nada le sale un hombre. ¿Usted qué hace cuando va solo por la noche en un sitio bien difícil y le sale alguien ahí, un hombre al encuentro? Virgen María. Dice la Biblia que le salió un varón y el varón luchó con él. Yo ahí no sé ahí sí me pongo a especular, ¿cómo sería esa pelea? Fue como así tipo de barrio y el otro le sacó el chuzo o fue más bien karate, jiu-jitsu, ¿qué sería? Como taekwondo, no sé. Yo me voy a imaginar algo. Por ahí quiero mostrarles una fotico de hace 8 días. Yo creo que era más como este tipo de pelea. Esto fue el Día del Padre. Mi esposa me preguntaba: oye, ¿tú qué quieres de Día del Padre? Yo le dije: yo quiero descansar. Y me fui a tratar de descansar. Y esta camada de criaturas, ahí estaba liderando la bandada mi hijo, Juan Marcos, encima mío,
tratando de pelear, mis sobrinos, ahí están todos ellos. Yo la verdad no entendía cuál era el juego. Lo que sé es que no me querían dejar descansar. Y todos estaban agarrándome, como que ya uno no entiende quién es quién ahí. Se vuelve una masa de cuerpos peleando. Y el objetivo, supongo, era no dejarme descansar. Cuando uno va a la palabra luchó en este pasaje, abak, la palabra hebrea es más cercana a este tipo de lucha. De hecho, hay una disciplina que es la lucha grecorromana, que ahí la ven. Es muy parecida a esto, ¿sí? Porque abak implica, como en el hebreo, una imagen o unas imágenes. La imagen es de levantar polvo, pero también alguna forma verbal indica también que puede ser como agarrar a alguien, asirlo así como no dejarlo ir, y en eso levantar polvo. Entonces es muy este tipo de lucha. Esto es bien interesante porque ahí ya sabemos que no era lanzando patada y puño, sino que la etimología nos deja ver algo bien interesante. Hay dos personas enganchadas el uno al otro, agarrados tanto el uno como el otro, intentando dominar al otro. Ahí está la clave. Dios lo que quería era obtener el dominio, el control en la vida de Jacob. Pero Jacob no quería que lo dominaran. Él quería dominar a Dios. Y estaba peleando con un varón. ¿Quién es ese varón? En la Biblia, en la teología, eso se llama una teofanía. Una encarnación de Dios antes de su venida al mundo a través de la Virgen María. Eso es una teofanía. El que estaba allí era Dios encarnado. Una aparición de Dios antes de la venida de Jesús como tal a revelar y cumplir las profecías. Pero entonces uno dice, ¿cómo así que Dios estaba peleando con Jacob? ¿Qué buscaba? Pues eso, ser el rey, el gobernante, el regente, el domini. Ustedes saben que en latín domini es el amo y dueño. El amo y dueño y señor de Jacob. Y ahí entendemos por qué la Biblia dice que el varón vio que no prevalecía contra Jacob. Porque cuando uno lee eso, uno dice, ¿cómo así? ¿Dios iba perdiendo? Y es que la palabra es prevalecía. Y no podía prevalecer porque Jacob era un obstinado de miedo. No quería dejar gobernarse. No quería entrar en una relación cercana, permanente, íntima, constante, rendida ante Dios. Y Dios lo que quería no era bajar y darle partiestazos y fulminarlo. Porque Dios podía fulminarlo. Aquí lo que Dios buscaba era corregir el tipo de relación superficial que Jacob tenía con Dios. Dios le estaba enseñando a Jacob el tipo de relación íntima que debemos construir con Dios. Esta lucha está llena de simbolismos, es precioso. Es una lucha tan cercana, tan unida a Él, tan agarrada de Él, que parece que los dos cuerpos se funden en uno solo. ¿Se sabe eso en teología? ¿Cómo se llama? Eso se llama pacto. Es volver a estar en unidad y en alianza con Dios. Eso es pacto. Y Dios está allí contendiendo por nuestro todo. Él quiere volver a llegar a ser uno con nosotros porque el pecado nos separó de Él. Quiere que estemos cercanos y no quiere una relación así fugaz, quiere una relación intensa. Él no quiere una oración superficial de un minuto. Ustedes vieron la oración de Jacob, ¿cuánto pudo durar? A lo mucho un minuto.
Y Él no quiere una oración tuya de 1 minuto cuando estás afanado. Él quiere contigo un encuentro cara a cara. Él quiere contigo un encuentro que tú no le pongas limitante de tiempo. Un tiempo que se extienda hasta rayar el alba. Él quiere un tiempo en el que tú le puedas decir: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y eso dice mucho, porque Él quiere de ti que le digas a Él que no le quieres dejar nunca. Y cuando entras en ese tipo de relación con Dios, el tiempo se te pasa y puedes llegar hasta el amanecer y no quieres soltarle. Es un encuentro donde Dios además debe intervenir. Y cuando Dios interviene en tu vida porque tú le das esa cercanía y esa intimidad, a veces debe doler. A veces debe tocar aquellas cosas que te hacen fuerte en tu manera de hacer las cosas, de caminar. A veces debe dislocar cosas de tu vida y a veces debe quebrantarte cuando tú no quieres ceder el control. También debe confrontar quiénes somos. Por eso es que él le pregunta: oye, después de que Jacob le dice: no te soltaré hasta que no me bendigas, y él le dice: ¿cómo te llamas? ¿Usted cree que es que él no sabía el nombre? Claro que lo sabía, él le puso el nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo engañador. Eso significa Jacob. ¿Usted sabía que Jacob significa engañador? En última le estaba diciendo: oye, ¿quién eres tú? Porque en la relación íntima Dios nos confronta con quiénes somos. Y la respuesta de Jacob fue: soy pecador. Y cuando aceptamos eso, ahí empieza la cosa a cambiar. Él acepta, Jacob acepta: yo soy un engañador. Y cuando él acepta eso, entonces Dios entra a decirle: no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Porque Dios, cuando encuentra con alguien que quiere cambiar su condición de pecado, Él le dice: te voy a cambiar tu propósito y te voy a cambiar tu nombre, porque ya no eres pecador, porque yo te he redimido. Y entonces le dice: te llamarás Yisrael. Yisrael, un nombre nuevamente compuesto. La partícula el, Dios, Yisra, tiene que ver con dos cosas. Puede tener varias connotaciones, pero básicamente aquí lo que explica Dios es lucha, aunque también la raíz verbal refiere a gobierna. Y nombres como Rafael, ¿sí?, nos hacen entender esto. Rafael significa Dios sana. Daniel, Dios es justo, o Dios es mi justicia. Y aquí tiene dos implicaciones también muy bonitas, porque él mismo dice: te vas a llamar así porque has luchado con Dios y los hombres y has prevalecido. O sea que uno puede encontrar esa doble significación, que es el que lucha con Dios o Dios lucha. Porque cuando entramos en este nivel de intimidad con Dios, Dios también lucha por nosotros. Amén. Pero también quiere decir: Dios gobierna y nosotros también gobernamos con Dios. Al final, lo que esta historia nos llama es a buscar encuentros transformadores con Dios, sabiendo que podemos hoy, a través de la obra de Jesús, verle cara a cara, conocerle tal cual es Dios. Saber sin preguntarle a Él quién es Él. Y por eso es que después Él le dice: Jacob, oye, ¿cómo te llamas? Y la respuesta de Dios la ponen ahí linda. Porque dice: ¿y tú por qué preguntas cómo me llamo?
Pues realmente si lo ponemos como en nuestros términos hoy en día actualizados coloquiales, le diría, ¿y usted para qué pregunta si usted ya sabe? ¿Y sabe por qué le preguntaba eso? Porque cuando tú estás íntimo con Dios, ya le conoces. No tienes que preguntarle más. Vas a escuchar su voz y vas a saber que es la voz del pastor. Vas a saber sin preguntarle a Él quién es Él, porque ya te dio la palabra y su Espíritu Santo. Y esa es precisamente la belleza de esta historia. Aquí está Cristo mismo con Jacob. Y está mostrándole que precisamente se estaba anticipando a su obra. Porque Dios quería habitar con Jacob, pero Jacob estaba lejos de Dios, porque había una brecha entre Dios, el alto y sublime, y Jacob. Y él tenía que librarla de alguna manera, así que descendió. Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino a nosotros en forma de siervo. Bajó para mostrarnos a Dios tal cual es. Para en la cruz, hacer parecer por un instante que él estaba perdiendo. Hacer parecer por un instante que en su sufrimiento él estaba perdiendo la batalla, pero realmente estaba augurando que en la resurrección él vencería, conquistaría todo, incluyendo nuestro corazón, y nos haría más que vencedores en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y allá quiero cerrar volviendo a la rema, Isaías 57. Porque cuando tú entiendes esta historia, la lectura entra de otra manera. Tiene que haber cambiado algo. Si quieren los ministros de alabanza poder ir pasando. Y vamos a volverla a leer y mire que con la historia va a cambiar su lectura. Verso 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Verso 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Gloria a Dios. Aleluya. Este mensaje es para todo aquel que está teniendo hoy una lucha por tener una relación estrecha e íntima con Dios. Yo te quiero decir hoy, Dios está luchando por tu corazón. Y el que tú estés acá también me dice que tú no has querido soltarlo. No has querido tampoco soltar del todo el control de tu vida. Pero por lo menos estando aquí hoy, estás demostrando que tampoco puedes soltar a Dios.
Yo quiero invitarte hoy, deja que Dios te toque. Deja que Dios te encuentre. Deja que Dios cambie quién eres. En esos encuentros intensos, en esos encuentros que tienes que hacer permanentes. Porque tienes que construir Peniel todos los días. Tienes que construir Peniel y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer para hacer tu todo. Y dejar que Él habite en ti. Y sea tu Dios, sea tu amo, tu dueño, tu todo. Yo quiero hablar a ti, a tu corazón, a toda persona que hoy dice, me cuesta tener intimidad con Dios, me cuesta tener una relación con Dios. Yo quiero decirte, despójate de todo. Quédate a solas con Dios hasta que raye el alba. Y cambia tu manera de caminar. Santo Señor Jesús. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dile, Señor, dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Levanta tus manos, di otra vez, dame tu vida, Señor Jesús. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Siga en intimidad con Dios, siga allí orando al Señor, siga hablándole a Él. Él escucha tu oración. Él está esta mañana hablándote, llamándote. Como ya hemos visto, Él está encontrándose contigo. Si tú has querido caminar por tu propio camino, yo te quiero decir, Dios sigue buscando la manera de entrar allí, de llamarte a ti, de estorbarte cuando tú vas por donde no debes ir. Y lo hace para decirte, yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte, yo quiero hacer algo nuevo de ti. Yo quiero que cambies la manera como todos te ven y que puedan verte como yo quiero que tú te veas.
Porque el Señor nos ha guiado como cuerpo pastoral a hablarle a la iglesia en torno a estos temas. Y Él ha sido el que nos ha entregado la palabra de Isaías 57 para este año, porque hay propósito. Y en este momento, cuando estamos hablando de esta serie, la habitación de Dios, Dios está haciendo un llamado urgente a tu vida, a tu vida. No pienses en el hermano de al lado, no pienses en la persona que tienes por ahí cercana, no pienses en el cristiano que conoces más comprometido que tú, piensa en ti mismo. Dios te está llamando hoy a que entres a su habitación. Dios te está diciendo: hoy yo necesito estar contigo. Hoy quiero que tú me digas si realmente quieres habitar conmigo. Hoy Dios está haciendo un llamado a tu vida para que tú te comprometas en una relación realmente intensa con Dios, realmente personal. Es hora de tomar la decisión. Jacob pudo haberse ahorrado una dislocada de cadera. Yo quisiera que tú te ahorres eso. Pero igual, si Dios tiene que hacerlo, lo va a hacer. Así que hoy es el día en que decides: voy a construir un altar, voy a construir hoy un espacio donde todos los días me encuentre con Dios cara a cara, en Peniel, hasta que Él te bendiga. Así que si ese es tu compromiso, levanta tus manos conmigo y dile: Señor Jesús, hoy me comprometo. Hoy quiero dejar de ser un cristiano nominal. No quiero ser solamente un cristiano de título. Yo quiero tener una relación con el Salvador y Redentor de mi vida. Quiero, Señor Jesús, que me ayudes a levantarme desde temprano y buscarte, y que hasta la noche yo siga pensando en ti, meditando en ti, Señor. Yo quiero, Señor Jesús, que tú avives, Señor, mi corazón, que tú enciendas nuevamente el altar que se apagó, que tú, Señor Jesús, puedas habitar en mi casa, puedas habitar en mi trabajo, puedas habitar en mi lugar de influencia, Señor, que tú puedas estar donde quiera que yo esté, porque no quiero salir del lugar de tu presencia. No voy a ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. En el nombre de Jesús decimos: dame tu